Amados hermanos, feliz día del Señor. La predicación de hoy es un mensaje para creyentes en Jesús. Es un pasaje que encontramos en una carta escrita por el apóstol Pablo, escrita a una iglesia, dirigida a una comunidad de fe. Es un pasaje que exige la necesidad de aplicar una herramienta hermenéutica estricta. En Romanos capítulo 12 voy a leer para ustedes el versículo 3, solamente este breve texto. Dice así en Reina Valera 60. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, este texto está precedido por unas ideas que el apóstol está exponiendo a la iglesia y de manera muy cercana, casi inmediata, le advierte a los hermanos que no deben de conformarse a este siglo, es decir, que no deben de pensar y vivir de acuerdo a la cultura imperante y a la costumbre de moda. El texto, por lo tanto, debemos de considerarlo vinculado a esto. Para nosotros, hoy en día, ¿qué significaría o de qué manera podemos nosotros valorar, estimar lo que es la moda de este siglo? Porque el apóstol les advierte a ellos, no vivan conforme a este siglo, sino más bien renueven su entendimiento, es decir, hagan contracultura, reflexionen, analicen la situación, lo que impera, y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que le agrada a Dios, que es lo adecuado, lo bueno, lo perfecto. Esa es la introducción que viene poniendo el apóstol cuando llega a este breve texto que hemos leído. Hermanos, dado que el título de nuestra predicación en esta mañana es Autoestima acorde a la fe, creo que debemos de revisar si el tema de la autoestima es o no vigente, importante y de consumo general en Occidente. Definitivamente creo que desde hace ya varias décadas está muy de moda y últimamente más. Frente a esa promoción del ego, exaltación del ego, al mismo tiempo una despedida paulatina, sistemática de la fe, de Dios. A Dios y a la fe se le están poniendo en la periferia, en los márgenes, fuera de los acontecimientos sociales, fuera de los hogares, fuera de las escuelas, fuera de las instituciones y los planes y proyectos de los gobiernos, fuera de las ONG. Lo confesional se considera patológico y execrable hoy día. Fuera de la cultura, fuera de los medios de comunicación. Así que yo reconozco de entrada que de mi parte es casi un atrevimiento y un tanto disonante titular un breve sermón como autoestima y asociarlo
el tema de la autoestima a la fe. Autoestima acorde a la fe. Pero hermanos, no puedo hacer otra cosa, porque para nosotros la alta estima, nosotros como creyentes en Jesucristo, para nosotros la alta estima, la autoestima, tiene al menos 3 pilares básicos y sobre eso se construye más. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Esas 3 afirmaciones doctrinales que sustentan la alta estima, la autoestima tuya y mía como hijos de Dios, como creyentes en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, afirmamos a contracorriente que somos creados a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, afirmamos que hemos nacido de nuevo y somos recreados por el Espíritu Santo de Dios, forjándose en nosotros la imagen del Hijo de Dios, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Y en tercer lugar, que nosotros, gente ordinaria y con defectos, formamos parte del pueblo de Dios. Aquí hay 3 pilares base, están en Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos sido creados a imagen de Dios, estamos siendo recreados a imagen del Hijo de Dios y formamos parte del pueblo de Dios. Interesante, hermanos, que estos pilares de autoestima nuestros, tuyos y mío, estos 3 pilares de autoestima están vinculados con Dios, a imagen y semejanza de Dios, siendo recreados a imagen del Hijo de Dios y formando parte del pueblo escogido de Dios. Hermanos, para nosotros nuestra dignidad, nuestra grandeza, nuestra estima, nuestra valía está vinculada necesaria e indispensable y básicamente con Dios. Y esto a diferencia del mundo actual. Pero ¿por qué tratar este tema en la iglesia? ¿Y por qué Pablo escribe a la iglesia que se congregaba en Roma sobre la autoestima? Hermanos, el interés en el yo es natural en todo ser humano y es correcto. Es incluso necesario, somos individuos, necesitamos establecer nuestras respectivas identidades, nuestras particularidades a través del método de la comparación. Eso es así. Vivimos en comunidad y nuestra identidad la vamos logrando a través de comparaciones y descartes, similitudes, imitaciones. Es decir, vamos forjando nuestra identidad porque vivimos en comunidad. Y la iglesia es comunidad de fe. De hecho, en la Escritura encontramos en Lucas capítulo 22 un incidente llamativo, y es que caminando los discípulos de Jesús, nos narra el evangelista que entre ellos se dio una discusión, un altercado. ¿Cuál fue el motivo? Que ellos discutían sobre quién habría entre ellos de ser el mayor. ¡Ah, caramba! Entre el grupo apostólico, y se daba ya el conflicto de la autovalía, de la pretensión, de la autoestima, y se daba en términos que provocaba disensión. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, nos recuerda en su libro Vida en Comunidad: apenas se reúnen los hombres cuando comienzan a observar, a juzgar y a clasificar. Prácticamente irremediable. Apenas se reúnen los hombres cuando comienzan a observar, a juzgar, a clasificar.
Así que el tema de la autoestima es importante en la Iglesia y lo vamos a tocar con tan solo este texto. No pretendo agotarlo, este no es un sermón temático. Leamos cómo el apóstol empieza el texto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Digo pues, ese digo, hermano, no es para romper el silencio, no es porque tengo que decir algo. El término griego ahí es lego, para el digo. Digo aquí es presento, coloco un argumento en secuencia, en consecuencia, porque mi discurso es sistemático. Eso quiere decir la palabra lego. En consecuencia de lo que vengo tratando y en armonía con un discurso sistemático, importante, inteligente, pongo ahora el siguiente argumento. Todo eso quiere decir lego. Es decir, tiene lógica el engranaje de un pequeño ladrillito de color con otro pequeño ladrillito de color. Digo pues, en mi discurso, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el apóstol? Me desconcertó por un instante la manera con que comienza. Dice, por la gracia que me es dada. Por la gracia que me es dada. El apóstol está invocando aquí para tratar el tema de la autoestima, para tratar el tema de la posible deformación de la autoestima en la Iglesia, invoca la gracia. Dice, por la gracia que me es dada. Noten que él se pone en pasivo, es que toda gracia es recibida en pasivo, porque si no, no es gracia. El apóstol en más de una oportunidad ya ha escrito, yo he sido llamado a ser, he sido apartado por Dios. Dios me tuvo por fiel porque quiso poniéndome en el ministerio. Es decir, el apóstol reconoce que él, por la gracia de Dios, pasó de ser un despreciable perseguidor de la Iglesia a ocupar un alto puesto, el de apóstol de la Iglesia. Pasó de perseguidor a apóstol, pero por la gracia de Dios, él se pone como ejemplo. Noten bien la receptoría, necesariamente la pasividad con la que él recibe la gracia y es trasladado de una situación despreciable, deslizable, a una posición apreciable, especial, la del apostolado de esos 12. Él se pone entonces como ejemplo y hemos de tener en presente ese término, la gracia de Dios, cuando evaluemos este tema de la autoestima o cuando lo tratemos en este pasaje. Autoestima y gracia van de la mano, lo demostraremos con el texto bíblico que acabamos de leer. Autoestima y gracia de Dios van de la mano, lo repito, gracia de Dios y autovaloración tienen que ir de la mano en los hijos de Dios. Pero él agrega, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Es decir, esta exhortación, esta advertencia va dirigida a todos, reconociendo particularidades, por supuesto, pero a todos, a cada cual. No hay excepción, es a cada uno de nosotros el que habla en primer lugar. Para cada uno de nosotros viene la advertencia, el alerta de parte del apóstol Pablo al escribir. Se me vino a la mente cuando estaba redactando mi esquema para hoy, el ejemplo de alguien a quien Jesús de Nazaret llamó el más grande hombre nacido de mujer que ha existido. Juan el Bautista. Jesús lo llamó grande, muy grande. Y este Juan el Bautista, para ejemplo, para nosotros, vigente,
afirmaba, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Caramba, ejemplo de autoestima. Esto no lo vamos a encontrar en los libros de las vitrinas. Este no es el consejo popular del día de hoy, ni siquiera el de muchos predicadores. Al hablar de la autoestima, tenemos que tener presente casos como este y como muchos más que hay en la Escritura. Es necesario que yo mengüe y el Señor me llamará el mayor. Menguar en la autoestima, menguar en la autoevaluación. Vamos a revisar esto, porque aquí evidentemente el apóstol va a entrar a lanzar una directriz, una norma. El pasaje se torna normativo y nos va a ser normativo en dos sentidos: qué no hacer y qué hacer para alcanzar una correcta autoestima. Entremos. ¿Qué no hacer? Yo reconozco, hermanos, sería injusto no hacerlo, y lo hago a manera de presupuesto, que la autoevaluación es difícil. A veces somos gatitos y en el espejo nos vemos como un tigre de Bengala. ¿Sí? Pero eso es más propio de los adolescentes. En la adolescencia se carece de madurez, se carece de objetividad, se carece de sabiduría y por eso se dan unas sobreestimaciones. Se está en búsqueda de la identidad. Pero lo que el apóstol detecta que acontece con los hermanos que se congregan en la iglesia es que hay una tendencia a la sobreestimación del yo. La palabra que utiliza es huperfroneo. Y el vocablo quiere decir, hermanos, arrogancia, alto concepto, prepotencia, altivez, jactancia y orgullo. ¿Qué no debemos hacer? Es tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Evidentemente tenemos que tener el correcto concepto de nuestra valía. Pero, atención, luz de alerta, no a la altivez, a la jactancia y al orgullo, sea oculto o sea expuesto, porque a veces no se nota. Alguien dijo una vez que el diablo inventó el orgullo para que no nos viéramos nuestros defectos. Esto no es nuevo. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, nos podemos ir 600 años antes y encontramos al profeta Jeremías que deja registro con estas palabras: que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Hermanos, y si vamos de Jeremías hacia adelante, pongamos el ejemplo máximo para no seguir abundando y no hacer demasiado largo esta exposición. El ejemplo máximo lo encontramos en Cristo Jesús. En Jesús el Cristo, la humildad era digna de elogio y de aprendizaje,
Recuerdan, lo hemos citado en muchas oportunidades, para que nos lo recordemos a nosotros mismos, a mí el primero. Aprended de mí, decía el Señor, que soy manso y humilde de corazón, humilde de verdad, verdad, desde adentro. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso el apóstol Pablo, en fidelidad absoluta, habrá de escribirle, recuerdan a los filipenses, que hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló. Esto tiene que ver también con la autoestima, pero no lo vamos a encontrar en los libros que venden y que exponen en las vitrinas, ni en las consejerías seculares, ni en las conversaciones de cafetín, ni siquiera en los consultorios de ciencias de la conducta. Yo, hermano, no quiero que se confunda la humildad y una correcta autoestima que tiene en cuenta la gracia con la baja estima, con los complejos de inferioridad. Nada que ver con esto, fuera con ellos. No hay que confundirlos con actitudes servilistas, eso no es del Señor ni de sus hijos. Nada del abandono, nada de la autoflagelación, nada de que yo no valgo nada. No, ¿cómo que no vales nada? Has costado la sangre de Cristo Jesús, así te ama tu Padre Celestial, tanto vales, que te ha creado a tu imagen y semejanza, que te está recreando a la imagen de su Hijo y que formas parte de su pueblo querido. Claro que valemos, y valemos porque además de eso nos ha dado virtudes, nos ha dado recursos, nos ha dado talentos, nos ha dado ministerios, nos ha dado dones, capacidades, fortalezas. Claro que valemos. El problema está cuando nos sobrevaloramos y hasta nos sobreexponemos. Porque no solamente a veces hay sobreestimación del yo, hay también una sobreexposición del yo. Y la sutileza evangélica, en eso somos hábiles nosotros. Logramos disimular y filtrar la sobreestimación del yo a través de los ministerios en la iglesia, a veces a través de los liderazgos en la iglesia, a través del servicio incluso podemos disimular que en el fondo tal vez haya deseos de poder, de dominio, de control, de exhibición. Hermanos, voy a citar a John Piper, uno de los grandes predicadores de la palabra todavía en el norte, en Estados Unidos. Óiganme, préstenme atención, hilando ya muy fino, para que veamos cómo la sobreestimación del yo se nos cuela entre las bancas de la iglesia y en nuestras conversaciones y a veces en nuestras convicciones. El último baluarte de la jactancia es creer que somos los originadores de nuestra propia fe. Ese es el último baluarte de la jactancia, creer que somos nosotros los originadores de nuestra propia fe, y se cuela. Es decir, creo en la gracia, Dios me ha dispensado su gracia porque yo decidí aceptarla. ¿De quién es el mérito al final? Mío. ¿Y esto está o no en el pensar evangélico altamente popular? Ya el apóstol le ha escrito a los romanos qué no hacer, no tener más alto concepto de sí que el que debían tener, y luego les va a agregar algo más. Continuemos. Este es el final del sermón. Dice, ahora les va a decir el qué hacer y el cómo hacer. Dice, sino que es en lugar de estarse sobrevaluando, ya sea de manera callada o expuesta, en lugar de, sino que cada quien, cada cual de todos ustedes, de mí, de todos nosotros,
a quienes nos escribe, sino que, y aquí viene el qué, piense de sí cada uno de nosotros con cordura, dice Reina Valera, con cordura. Tengo que recurrir al griego, sofroneo, es el término. Sofos, sabiduría. Sofroneo. ¿Qué recomienda el apóstol? Apliquen sabiduría, objetividad. Algunas versiones dicen moderación. Piense de sí mismo con moderación, con sabiduría, con objetividad. Pero Reina Valera pone con cordura. Hermanos, cordura es lo opuesto a la locura. A la hora de autoevaluarme y de llegar a una conclusión sobre mi autoestima, debo de aplicar sabiduría, objetividad, moderación, no comportarme con visceralismos simplistas y caer en la locura, estar en la cordura a la hora de proceder a esa autoevaluación. Pero les soy franco, me sabía todavía a poco cuando leo, aplíquese sabiduría, porque en eso sí encontramos que es como un denominador de muchos consejeros. Aplicar sabiduría, esto es ser sabio. Recuerdo un texto que dice, cuidado, no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque hasta aún en eso podemos engañarnos y creer que somos sabios, sofistas o filósofos, amigos del saber, amigos de la sabiduría, y no serlo. El apóstol afirma a esta iglesia en Roma que hay muchos que se creen sabios y resultan necios, porque no le dan la gloria a Dios. Así que yo puedo autoengañarme con esta primera parte del consejo y creer, yo soy sabio al autoevaluarme y saco objetivamente mi trayectoria, saco objetivamente mis logros, saco objetivamente mis recursos, saco objetivamente mi entrega, saco objetivamente y saco mi currículum vitae, mi hoja de vida. Por eso, gracias al Espíritu Santo de Dios, el apóstol puso una condición. Y el cómo aplicar sabiduría, dice, conforme a la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe. Hermanos, una aclaratoria en apenas un minuto. El término pistis, fe, en el Nuevo Testamento, es válido y se usa tanto para la fe que corresponde a la salvación, y no es este el caso, como para la fe que corresponde a confianza, y muchas versiones lo ponen como tal, como confianza, que es fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Fe, que en realidad ahí es pistis, confianza. No se está refiriendo a ninguno de estos dos. Se está refiriendo no a salvación, no a confianza. Aquí fe es convicción. Convicción. Esto es un ejemplo, les decía, de cómo la hermenéutica nos exige revisar el contexto literal, porque eso puede determinar el significado de un vocablo, de una palabra. Y el contexto, hermanos, aquí, si ustedes se toman el tiempo de avanzar 5, 6, 7 versículos, es nada menos que los dones que había en la iglesia, los carismas, los recursos, las ventajas, las bendiciones, las fortalezas que había en la iglesia. ¿Y qué es lo que está entonces poniendo el apóstol Pablo sobre la mesa? Que yo debo, a la hora de autoevaluarme, aplicar sabiduría tomando en cuenta que todo lo que yo tengo, recursos, talentos, capacidades, dones, bendiciones, oportunidades, contactos, todo lo que yo tengo lo he recibido por gracia.
Esta convicción tiene que estar presente. El apóstol la tenía. Cito aquí palabras suyas sobre sí mismo. Recordamos, hermanos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo, apóstol. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que tengo y lo que soy, de Él lo he recibido. Mis recursos, mis bendiciones, mis oportunidades, mis talentos, mis destrezas, mi experiencia, mis capacidades, mis limitaciones. Todo lo he recibido de Él. Es mi convicción. Eso me lleva a una administración sobria de todo esto. Yo no puedo, hermanos, administrar todo lo que Dios me ha dado, que es todo, como que si fuera fruto de mi exclusivo y solitario esfuerzo. Es que Dios me lo ha dado y yo debo de administrarlo como Él me lo sugiere en su palabra. No como mi cepillo dental, con ese individualismo excesivo, es mi cuenta bancaria, es mi unción secreta. No, 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 es mi talento único, yo lo dispenso donde yo quiera, lo utilizo como guste. No. Yo voy, siguiendo un consejo de Calvino, a finalizar auxiliando esta exposición con un texto que escribe el apóstol a la iglesia de Corinto. La leo lentamente. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pregunta, abro comillas. ¿Quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado todo, ¿por qué presumes? Como si lo hubieras conseguido por ti mismo. Ahí termina. Pero lo leo de nuevo. Víctor Cuadra, ¿quién te da privilegios sobre los demás? Víctor Cuadra, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? Víctor Cuadra, y si Él te lo ha dado todo, ¿por qué presumes? Como si lo hubieras conseguido por ti mismo. Hermanos, mientras más recursos nos haya dado Dios, mientras más talento nos haya dado Dios, mientras más lo que aumenta es nuestro conocimiento, nuestra convicción de que todo lo hemos recibido por gracia. Si el apóstol pasó de perseguidor a apóstol y él es consciente de que la gracia le ha dado todo, y él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, que esto sea nuestro sentir. Hermano, hermana, por la gracia de Dios tú eres lo que eres. Y los recursos que tienes, los dones que tienes, las capacidades que tienes, las oportunidades que tienes, los contactos que tienes, la edad que tienes, el talento que tienes, todo lo que tú has podido hacer y estás haciendo y harás, todo esto lo que hace es que le des gracias a Dios, porque lo hemos recibido por gracia. La idea central del sermón era pues esta: la autoestima en los hijos de Dios tiene que ser medida con la gracia de Dios. Tiene que intervenir el elemento gracia en esa ecuación como determinante. Todo lo bueno que soy, hasta donde he podido llegar, es gracias a Dios. Vamos, que yo me he esmerado, que yo he sido fiel, que yo he trabajado, que yo no he faltado, que yo he insistido, que yo me he levantado, que yo, y va la sinfonía en yo mayor. El Espíritu Santo de Dios ha estado trabajando en ti por décadas, por años o por días. Es Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad,
quien le ha placido levantarte y hacerte que seas. Me lo aplico a mí, aplícatelo tú a ti. Y tengamos una correcta autoestima, acorde a la fe, a la convicción de que Dios nos ha dado todo por gracia, solo por gracia. La autoestima nuestra tiene que dar la gloria a Dios y acabar con el culto al yo. Culto solo al Dios de toda gracia. Démosle gracias a Él.